Hola, otra vez estamos acá. Vamos a ver lo que vimos en el anterior video, es el teórico de intercambiadores de placas. Ahora vamos a ver cómo se resuelven desde lo conceptual, con las ecuaciones que van y que se aplican con algunas consideraciones, y después vamos a ver un ejemplo de una de las formas de resolver esto. Eh, bueno, así que yo les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar rapidísimo. Bueno, a ver, acá empezamos haciendo referencia a los valores típicos de diseño que suelen necesitar. Como les dije anteriormente, nosotros en la materia tenemos o hemos definido dos formas de resolver estos ejercicios. Porque básicamente hay dos formas claras, o más o menos son muy similares, pero son un poco diferentes. Una de las que plantea algunos textos como el Chemical Engineering y otros textos que trabajan más o menos de la misma forma similar, y ARB3 tiene otro tipo de resolución, no es muy diferente, pero tiene algunos otros datos diferentes. Entonces, para evitar tener el problema de que tengan información diferente, normalmente, lo más aconsejable sería que hacerlo por este primer método que tengo, pero si les sucede que tienen datos y pueden aplicar el otro método es incluso un poquito menos complicado. Los ratos, si no vamos a pedir, salvo que lo mencionemos específicamente en la materia, pueden hacerlo por cualquiera de las dos formas, ¿sí? Bien, yendo a las condiciones de diseño, algunas las hemos visto en el teórico. El espesor de placa está entre 0,5, acá dice 0,5, en realidad es 0,4 milímetros, y 0,9 hasta 1,5 podría ser, pero en realidad normalmente estamos entre 0,5, 0,6, 0,4. Separación entre placas 1,5 a 5 milímetros, más tirando a 1,5 que a 5, más tirando a 3, en realidad, con algunos valores que pueden ser de 6,5. Eso depende también del tipo de fluido que tengan. Si tienen fluidos que tienen algún tipo de material, por ejemplo algo de suspensión, a lo mejor necesitan mayor espacio en el canal para evitar la obstrucción. El número de placas, bueno, son variables, dice los valores máximos están entre 600 y 700, normalmente 400, 500 es un valor máximo. En estos casos serían casos para ver. Factor de ampliación, esto lo vamos a ver a futuro, 1,1 y 1,3, valores máximos 1,4, 1,23, 1,20 sería lo adecuado, ya lo vamos a ver que es el factor de ampliación. Área de intercambio entre 1 metro cuadrado y 1500, eso ya lo estuvimos viendo. El área de una placa entre 0,3 y 1,5 metros, en el mayor de los casos. El diámetro de los puertos, ya lo vamos a ver qué es, pero es el diámetro de la entrada del fluido. Y los valores de número de unidades de transferencia entre 1 y 3 con un valor máximo de 4. La pérdida de carga, 0,3 bar por cada número de unidades de transferencia, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a empezar planteando un ejercicio simple, o sea, en realidad un planteo como para ver cómo sería el desarrollo paso a paso de un ejercicio. Esto es como una especie de resumen de cómo se calcula y después vamos al equipo en sí. Bien, a ver. Bueno, supónganse que quieren diseñar un intercambiador de placas para enfriar etanol. Este es un producto combustible, acá hay que hacer la aclaración de que está puesto etanol porque, si se fijan, en el caso de intercambiadores de carcasa y tubo y en el caso de intercambiadores de doble tubo, los ejemplos tienen que hacer referencia al etanol, por eso mantuvimos el mismo concepto. No porque esté bien, en realidad, si tengo que hacer un intercambiador de etanol, yo no usaría un intercambiador de placa. No obstante, como digamos, tenemos las propiedades y todo, hicimos con esto, es a modo de ejemplo. No significa que sea algo que sea, es solamente para mostrar cómo se calcula, punto. ¿Sí? Bueno, tienen un fluido de 55 a 25, o sea, está caliente, baja su temperatura, y para ello usan agua de una torre de enfriamiento a 23 grados, que va a subir su temperatura.
la pérdida de carga 0,5 para el etanol y 0,7 para el agua de refrigeración. Esas son las condiciones que yo tengo que hacer para diseñar un equipo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo primero que se hace en estos casos? Lo primero que se hace es calcular la cantidad de calor que necesito, ¿sí? Yo debería tener uno de los fluidos, cuánta cantidad, supongo el fluido de proceso, que es el etanol, debería saber la cantidad de kilos que quiero bajar la temperatura, eso es algo así normal, y cuáles son las temperaturas, que debería, desde qué temperatura hasta qué temperatura, que en el ejercicio ahí dice, si lo vemos acá, de 55 a 25. Entonces con eso yo puedo sacar la cantidad de calor, o sea, la cantidad de calor a intercambiar o la carga térmica. Normalmente, si yo estoy usando un fluido auxiliar y no estoy haciendo una red que ya sepa cuánto tiene que ir el otro fluido de la temperatura de entrada y la temperatura de salida, puedo tenerlo. Normalmente, si no lo tengo y uso un fluido auxiliar, tengo que calcular algo, ya sea, yo puedo tener, o bien, tengo la temperatura de entrada, normalmente si es un fluido auxiliar, yo tengo la temperatura de entrada y necesito la temperatura de salida, y para ello debería definir el caudal. O bien, si yo defino temperatura de entrada y temperatura de salida, tengo que calcular aquí caudal. ¿Para qué? Porque puede pasar que en algunos casos la temperatura de entrada y de salida está definida. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen, como en este caso, que va a una torre, de una torre. Y bueno, ustedes no pueden sacar el fluido, supónganse que fueran temperaturas altas, ustedes no pueden sacar el fluido a más de 50, 40, 45 grados, porque si no va a complicar el funcionamiento de esa torre, ya que va a evaporar mucho el fluido. Ya, digamos, torres ustedes lo van a ver en otra materia, pero, a ver, una torre, trabajar más de 40 grados no tiene sentido porque evapora más de lo que trabaja. Entonces, tiene una limitante de temperatura ese equipo. Entonces, como tiene esa limitante, puede ser que esa limitante haga que yo ya tenga la temperatura de salida definida. En ese caso, sale como consecuencia el caudal de agua que necesito para que no sobrepase esa temperatura, ¿sí? O en el caso de que define un caudal, puedo calcular la temperatura de salida. Ambos, uno o lo otro. O el caudal o la temperatura, pero algo tengo que calcular. Una vez que hago eso, voy a calcular el delta T medio logarítmico. Esto ustedes ya lo vieron con la ingeniera Brenda Ledesma, de que siempre se saca un delta T medio logarítmico, y también lo vieron en fenómeno de transporte. Saco el delta T medio logarítmico y voy a sacar el concepto este del número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia se calcula como la diferencia, por ejemplo, acá están las temperaturas en mayúsculas, está temperatura de entrada de las calientes, temperatura de salida de las calientes, y acá temperatura de salida de las frías, y temperatura de entrada de las frías, ¿sí? O sea, el delta T de uno de los fluidos, por ejemplo, en este caso el fluido caliente, dividido el delta T medio logarítmico, que calculamos acá, ¿sí? O el delta T de las frías, dividido el delta T medio logarítmico. A ver, el que sea mayor, se considera como número de unidades de transferencia. O sea, si esta diferencia es mayor que esta, ese es el número de unidades de transferencia. Si es al revés, será este el número de unidades de transferencia. Con este valor de NTU voy a calcular el FT. ¿Se acuerdan del FT? El FT se calculaba que era cuánto tenía, o cuánto era la eficiencia, el factor de eficiencia que tenía ese equipo. Previamente a esto tengo que haber elegido cuántos pasos tienen ese equipo que voy a calcular, ¿sí? Haber predefinido, ¿sí? Entonces con eso voy a la figura 921, que es esta figura, que es un poco similar a las que les pasé yo en clase, nada más que esta ya contempla, ¿se acuerdan? Aquellos equipos que tienen más de un paso, paso igual, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, y aquellos que tienen pasos irregulares, 2, 1, 3, 1, 4, 1, ¿sí? Como vean, se acuerdan que habíamos hablado que eran de menor eficiencia de estos que estos, ¿sí? Sabiendo el número de unidades de transferencias, busco y encuentro la combinación y saco el valor de FT que necesito, ¿sí? Una vez que tengo esto, ¿sí? Puedo empezar a buscar. ¿Qué tengo que buscar? Y si ya tengo el FT, acuérdense que nosotros tenemos Q es igual a U por A por delta T medio logarítmico. Lo que vamos a hacer es calcular
un área de diseño, una primera área de diseño, que acá está la ecuación. El delta T medio logaritmo lo tengo, calculé el FT, tengo el Q, me falta el U. ¿Sí? Ese U no es el U final, es un U que me sirve para definir qué tipo de equipo voy a usar. ¿Sí? O sea, cuántas placas va a tener, cómo va a ser el equipo. ¿Sí? Entonces, para calcular eso, yo tengo esta tabla, la tabla 9.3, donde tengo, por ejemplo, agua o vapor, ¿sí? Y estos son los dos tipos o sea, el transversal o el espina de pescado, ¿sí? Entonces acá tenemos los valores de U que se pueden usar, ¿sí? Bueno, con esto yo puedo sacar, y acá tienen también la variación de caída de presión permitida o aceptable, ¿sí? Acá está, por ejemplo, aceite mineral con agua o vapor, tengo 400 a 580 y 300 a 350, ¿sí? En realidad es al revés, esto es espina de pescado y esto es tabla de Navarra. Solventes orgánicos, bueno, ustedes pueden elegir acá en distintos tipos y con eso sacar. O sea, si ustedes tienen agua etanol, normalmente podría ser este, solvente orgánico con agua o vapor. ¿Sí? Acá deberían tener esto o este, dependiendo de cuál sea, si es tabla de lavar o espina de pescado. Pero andan en el orden de los 1500 a 2100. ¿Sí? Puede elegir cualquier valor de eso, es un valor de entrada inicial para poder sacar un área de transferencia. Esa área de transferencia es la área donde con esa área yo voy a armar mi equipo. Después lo voy a verificar si ese equipo funciona o no funciona, si le sobra área o le falta área. ¿Sí? Bueno, básicamente yendo a la geometría de las placas para que entendamos la nomenclatura que vamos a trabajar. Acá tengo el diámetro del puerto, este es el puerto, cada uno de estos agujeros son los puertos donde ingresa el líquido y después viene acá, por ejemplo, ¿no? Sale por acá, se distribuye todo acá y vuelve acá. Ese es el diámetro del puerto. Otra de las cosas que son necesarias son la distancia entre puertos horizontal, es esta, es del centro del puerto al otro centro del puerto, y la distancia entre puertos vertical es entre la mitad del puerto y la mitad del puerto. Esta es la longitud efectiva, porque es la longitud abajo del puerto, es todo lo que empieza a intercambiar realmente calor. Y el ancho, acá tenemos el ancho efectivo de transferencia de calor, es el ancho donde pasa todo, donde está todo el líquido, donde se distribuye todo el líquido. O sea que L, P y L, W forman la superficie de transferencia de calor. Acá tengo el ángulo Chevron, en el caso de un intercambiador de placas, con placas corrugadas de tipo espina de pescado. Y acá tenemos, sobre este ancho, si yo tomo así el ancho, yo tomo esta línea. Pero a su vez, como es una placa corrugada, esto es mucho más superficie de la que marca esta línea. ¿Sí? Este ancho, en realidad acá adentro hay ondulaciones, por lo cual la dimensión desarrollada es también necesaria tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, si vemos acá tendríamos P, que es el paso, también le llaman, o la separación entre canales. Este es el espesor de la pared, ¿sí? Que es lo mismo que este. Y este B es el ancho de un canal, de uno de los canales, ¿sí? Esto es el paso de corrugación. Bien, sigamos. Bueno, a ver, cuando ya hicimos esa parte, o sea, definimos la cantidad de calor,
definimos el delta térmico logarítmico, el FT, sacamos un área. Ya tenemos un área para empezar a trabajar. Bueno, tenemos que, el paso siguiente es sacar el número de pasos, o sea, ya lo hemos definido arriba, tenemos que definirlo para poder hacer el FT. Entonces, si tenemos, en este caso dice 1, pero si tuviéramos otro valor, le tenemos que poner, y ya tenemos que elegir el tipo de material y el tipo de placa. Acá dice placa alfa laval PHE. Bueno. ¿Por qué? Porque es con esto yo tengo que ir, o sea, ¿qué es lo que significa esto? Tengo que ir a tablas del fabricante para que me diga qué tipo de, cómo es esa corrugación y las características que tiene y todas las características propias de la placa que voy a seleccionar para mi equipo. Lo que podemos hacer, si quieren yo les muestro, a ver, bueno, después se los muestro donde hay una tabla específica para que veamos el valor. Distancia vertical entre puestos, ¿se acuerda que habíamos dicho? La distancia vertical entre puestos es la distancia entre la mitad del puerto y la mitad del otro en la zona vertical. Después tenemos distancia horizontal de puertos, que es entre el ancho entre dos puertos, a la mitad, digamos, de cada puerto. El diámetro de los puertos, ese, ¿se acuerdan? Ya se los muestro. Diámetro de puerto, distancia vertical, distancia horizontal. ¿Sí? Bien, después el ángulo de corrugación, que ya lo vimos, estos son todos datos que podemos obtener de las tablas. El espesor de las placas, la longitud del paquete de placas ya comprimido, ese es un tema que ya vamos a calcular, y el número de placas que necesitamos. ¿Sí? Con todo eso, bueno, acá tenemos lo que decíamos, el espesor del canal, ¿sí? En una placa, el espesor de la misma placa, y el S es el número, es la longitud total dividido la cantidad de platos, me da el S, que es la suma de espesor más profundidad del canal. Bien, ¿qué tengo que calcular? Bueno, acá empiezo a hacer cálculos para tratar de resolver este ejercicio. Son ejercicios simples, pero tenemos que estar atentos a la necesidad. Y tengo que calcular el ancho efectivo del canal. El ancho efectivo del canal es la distancia, el ancho efectivo por la longitud horizontal, ¿sí? A ver, esperen un cacho que ya me perdí. Eh, o sea, la longitud va a ser la longitud horizontal de entre puertos más un puerto, es el ancho. Esto no es necesario, normalmente en las placas aparece ya directamente el ancho efectivo del canal. ¿Qué es esto? El ancho efectivo del canal es esto, ancho efectivo del canal, que es el ancho más un diámetro, porque son medio diámetro por acá, medio diámetro por acá para llegar a esta altura. Normalmente ese dato está, y ya lo tienen las placas, pero bueno, si no lo tuvieran, lo tengo que calcular así. Número efectivo de placas, esto es cuando ya calculamos el total de placas. El número efectivo de placas es el total de placas menos 2. ¿Por qué? Porque hay dos placas, que son la primera y la última, como dijimos, que solamente sirven de sostén, del resto no trabajan, no intercambian calor. Por lo tanto, si yo digo que tengo 150 placas en un intercambio de calor, en realidad tengo efectivas 148. Longitud efectiva vertical efectiva de flujo es la longitud LB, L efectivo es igual a LB, si nos fijamos, LB es longitud efectiva. ¿Sí? Este es el paso entre placas, ¿sí? El paso entre placas no es nada más que el espesor, a ver si lo ponemos acá en perspectiva, acá nosotros teníamos esto.
que es P es la longitud del intercambiador, ¿sí? La longitud total del intercambiador dividido el número de placas. O sea, me da la longitud entre placa y placa. Esto es el paso entre placas, que es lo mismo que el ancho de entre placa y placa. Se dice también ancho entre placa y placa. B es la separación media entre placas. La separación, el ancho entre placas, o el espesor entre placa y placa, si yo le resto a ese espesor, le resto un espesor de una pared, porque es media pared y media pared, me da P, que es la separación media entre placas. ¿Para qué sirve esta separación? Es el área de flujo. El área de flujo en el ancho. Después tengo en la profundidad. Área de transferencia de una placa es el área de diseño dividido el número de placas efectivas. Ese es el área de transferencia de una sola placa. Ese dato también está. Ese dato también suele estar cuando veo las placas, me dice la cantidad de área que tiene por cada placa. Distancia vertical entre los bordes de los puertos. Esto es la distancia vertical entre puertos menos un diámetro de puerto. El área proyectada de una placa va a ser la distancia LP por WL, que esto es ni más ni menos que el área de una placa. Y después tengo el factor de ampliación. El factor de ampliación, si mal no se acuerdan, acá arriba daba un dato, a ver, espérenme, acá. Factor de ampliación, decían, factor de ampliación 1,1, 1,3. Y acá teníamos la dimensión desarrollada. Bueno, el factor de ampliación lo que habla es de eso. Es cuánta, nosotros dijimos, un ancho y un largo del equipo efectivo, ¿sí? Eso me da el área. Pero el área sola, sabemos que está corrugada, con lo cual no es exactamente esa área, sino que es un poquito más, porque todas esas profundidades, el líquido se ocupa y moja todo eso, con lo cual el área es mayor. De hecho, es una función que tienen las placas para mejorar la turbulencia, pero también para aumentar la superficie de transferencia. Entonces hay un aumento en la superficie de transferencia. Ese aumento de la superficie de transferencia está contemplado con el factor de ampliación. Entonces, cuando vamos a hacer un diámetro equivalente, va a ser 2 veces B, ¿sí? Que B era la separación entre placas, 2 veces B, ¿sí? Después esto tiene una razón de ser, en la teoría está explicado, si ustedes leen Albi3 o si leen el Chemical Engineering, también dice que como son muy pequeñas respecto al ancho total, se puede hacer una aproximación y queda 2B, ¿sí? Entonces, 2 veces B por el factor de ampliación me da lo que se llama el diámetro equivalente. Entonces yo uso, así como hacíamos en carcasitubo o en doble tubo, que tenemos un diámetro equivalente en el caso del doble tubo en la zona del ánulo, y hacemos un diámetro del tubo que es, ¿se acuerdan? 4 veces el radio hidráulico dividido el perímetro húmedo. Bueno, no sé si se acuerdan, también lo deben haber visto en fenómeno de transporte, pero esa es la fórmula de calcular el diámetro equivalente. Con esa fórmula, esta es una expresión que surge de esa relación, con unas abreviaciones se llega a esta fórmula. El número de canales por paso va a ser el número total de placas menos 1, ¿se acuerdan que decíamos cuando hice el teórico que había una de las placas que era media y media que no intervenía para nada? Entonces, el número de canales por paso, dividido 2 por el número de pasos, ¿sí? Que el número de pasos es algo que yo he decidido inicialmente. Cuando saqué FT, ¿se acuerdan que dije, bueno, vamos a hacer de 4 por 2? Bueno, si estamos calculando, en este caso, estamos calculando uno de los lados, tengo que hacer todo esto con uno de los lados y calcular el área completa que necesito. Bien, ya de eso, algunas de las cosas, cuando veamos el ejercicio, les va a quedar un poquito más claro. Yo solamente estoy haciendo un reconto de cómo se va calculando.
vamos a usar el mismo ejercicio para resolverlo ya con números. Saco una densidad de flujo, igual que en intercambiadores de calor de carcasa y tubo o de doble tubo, se saca un G, ¿sí? Que es el caudal, sobre el número de pasos por B por L. ¿Por qué? Porque B es espesor y LW es el ancho de la placa donde desarrolla y donde corre el líquido, con lo cual estoy haciendo la sección de paso del líquido. Entonces, esto es la sección por la cantidad de pasos que tiene, el número de pasos por la sección, sobre el caudal sobre eso. Eso me da la densidad de flujo del fluido de procesos. Con esto, con GH, yo puedo hacer GH por diámetro equivalente sobre mu, el Reynolds. Puedo sacar el Pram, y después, si yo estoy hablando de espina de pescado, yo tengo que ir a la tabla 10.4 y sacar estos dos coeficientes para colocarlos acá. Este coeficiente va acá, y este coeficiente va a la potenciación del Reynolds, ¿sí? La tabla es esta, ¿y qué hago yo? Habiendo elegido el ángulo de Chevron, o sea, menos de 30, 45, 50, 60, más de 65, supónganse que agarre cualquiera. 45, ¿sí? Dice, si el número de Reynolds es menor de 10, uso este valor de CH y este valor de N. Si es entre 10 y 100, uso esto, y si es más de 100, uso esto y esto. Y lo mismo acá para la caída de presión, ya vamos a ver las ecuaciones. En definitiva, yo puedo, con esos valores, yo los pongo acá y calculo el H del fluido en cuestión, en este caso el fluido caliente, que es el etanol. Bien. En el caso de los de tabla de lavar, o sea, del otro tipo de corrugación, ¿no? El Chevron es la corrugación en B, ¿sí? En los tablas de lavar es una corrugación lineal, transversal. En ese caso, la ecuación para flujo turbulento más de 1000, esto es muy difícil que suceda. Normalmente los Reynolds que manejan en placa están en el orden de 300, 400, 200, 100. Precisamente por la alta turbulencia, pese a que tienen un flujo muy cercano al laminar, tiene una altísima turbulencia. Esto es un tema de cómo está diseñado el equipo. Entonces yo puedo usar esta ecuación para flujo mayor de Reynolds mayor de 1000, o para flujo laminar menor de 1000, uso esta ecuación. Normalmente usamos esta ecuación, ¿sí? Con eso puedo resolver ya sea Chevron, como lo hicimos anterior, o tabla de lavar, que es el otro esquema conocido. Una vez que tengo eso, voy a aplicar esta ecuación. ¿Se acuerdan? Esta ecuación ya la vieron también cuando hablamos de intercambiadores de horquilla o de doble tubo, o intercambiadores de carcasa y tubo. Básicamente, en este caso, nosotros normalmente ponemos estos dos miembros, y este miembro prácticamente lo desestimamos, en este caso sí lo consideramos. O sea, la inversa de el H de las calientes, y la inversa del H de las frías, más T, que es el espesor de la placa, sobre la conductividad de la placa. Acá, por ejemplo, decimos 9,4, la conductividad de acero inoxidable así 304. ¿Sí? Con eso, con este U que voy a calcular, voy a poder sacar el área limpia. ¿Sí? El exceso de área no es necesario sacarlo en esta etapa, acá está puesto, pero no es necesario, es redundante. Lo que sí tengo que sacar a continuación son los factores de ensuciamiento para cada uno de los lados. ¿Eso cómo lo hago? Lo hago con la tabla 9.4. La tabla 9.4, que está acá, es resistencia de ensuciamiento para intercambiadores de placas, ¿sí? Y acá tienen distintos, o sea, un agua pura o condensado tiene este valor, qué sé yo, por ejemplo, etanol, que estábamos en 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? De 0,5 a 1 por 10 a la menos 4. Y, por ejemplo, si tenemos agua, bueno, hay que ver qué tipo de agua, si es, puede ser este tipo de agua,
¿sí? Que es 1,204, 1 a 2 por 10 a la menos 4, yo elegiría si tengo una torre este tipo de agua, y si ya tengo un agua de río o agua de océano, usaría esto, ¿sí? El incrustamiento en las torres suele ser mayor, ¿sí? Bueno, acá tienen para, fíjense, tienen cerveza, tienen leche, tienen vino, porque se usa mucho para la industria de la alimentación. Soluciones de azúcar, de 17 bilis bastante diluidas. Bueno, como quieran, acá tienen el coso, con eso saco los valores que necesito acá. Factor de ensuciamiento del fluido caliente, que es el etanol, busco el etanol, factor de ensuciamiento del agua, pongo el agua y acá los coloco, ¿sí? Con esto saca un área de diseño. Con el área de diseño, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, con el área de diseño voy a calcular, y acá no está, pero voy a calcular este exceso, ¿sí? Que en realidad va a ser acá, esta área calculada la coloco acá, y esta área es el área que yo he elegido originalmente. ¿Se acuerdan que originalmente yo calculé un área? Bueno, esa área viene acá, entonces saco el exceso. O sea, si yo dije que mi equipo iba a ser de tantas placas y de tal configuración, busco ese equipo, eso tiene un área, lo pongo acá. Esa área inicialmente sacada. Y este es el área que calculé ahora que necesito. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es el área que necesito, y otra cosa es el área de diseño original. A veces se confunden, y ustedes la confunden. Y eso es un error garrafal. ¿Por qué es garrafal? Y bueno, porque yo, como verán, y lo deben haber visto en intercambiadores de calor, de carcasa y tubo o de doble tubo, nosotros siempre hacemos el mismo esquema. O sea, elegimos un U de tabla, y sacamos, con el Q, sacamos un área, y el letra término logarítmico sacamos un área. Esa área no es el área definitiva, es un área propuesta. Pero es el área en donde yo armo toda la configuración de mi equipo, tiene tantos tubos, o en este caso tiene tantas placas, tiene tal ancho por tal largo. Con eso calculo mi equipo. Ese es el área que tengo prevista. O sea, si yo saco un área de diseño, y hago esta área de diseño, la coloco acá, y el área prevista la coloco acá, prevista acá, o sea, la prevista originalmente, la original, y esto es la realidad, lo que yo necesitaría con las condiciones esas. O sea, ¿cuál es el esquema? Yo elijo un área, o sea, elijo un equipo de tantas, después lo pruebo, o sea, pongo las ecuaciones para ver si ese equipo me va a servir o no me va a servir. Ese equipo me va a servir en la medida que el área que yo calcule sea menor o igual al área que yo elegí originalmente. Si es menor, también no puede ser con un valor mucho más chico, o sea, tiene que andar en el orden del 20% como máximo, 25, 30. No más que eso, ¿por qué? Pues si lo hago con mucho más que eso, me queda un equipo sobredimensionado. Y si lo hago mucho menos, cercano a igual, también no tengo nada de margen, de maniobra. O sea, si llega a ser más ensuciante de lo que yo, por ejemplo, yo definí cuánto era el factor de ensuciamiento. Si debe ser más ensuciante, estoy hasta la mano. Entonces tengo que tener un poquito de margen. Un 5, un 10, un 15, un 20, estaría bien, porque de esa forma me da un poquito más de operatoria. ¿Qué pasa si no es lo que yo pensaba? Y el equipo se va a perder eficiencia y va a durar menos de lo que yo tengo previsto que dure. Normalmente estos coeficientes son anuales, o sea, son el ensuciamiento que va a soportar el equipo en un año. ¿Para qué? Para que pare la planta una vez por año y limpie. Si yo no hago eso, voy a tener que parar antes. Simple. Y eso es una pérdida de eficiencia, ¿sí? Y una pérdida de plata. Por lo tanto, ese número yo tengo que tener un poquito de margen, ¿sí? Entonces, es importante ver el exceso, ya lo vamos a ver en el ejercicio, ¿sí? Una vez que yo verifique que el equipo funciona, si no funciona el equipo, me dice, el área que yo calculé, supónganse, es de 50 metros, y yo había elegido originalmente un equipo de 20 metros, mucho más chico, metros cuadrados estamos hablando, ¿qué va a pasar? Que necesito más de lo que tengo, con lo cual el equipo no funciona. Entonces ¿qué tengo que hacer? Volver a empezar y diseñar un equipo más grande de entrada y volver a hacer toda la metodología. O sea, esto es hasta que consigo que pase
esa limitación de área. Una vez que pasé la limitación de área, tengo otra limitación, que es la caída de presión. Entonces tengo que calcular la caída de presión. Para calcular la caída de presión, básicamente, ¿se acuerdan que había dos parámetros en la tabla 10.4? Yo voy a elegir, acá si es de espina de pescado, ¿se acuerdan con la corrugación? Voy a elegir cuál es el Reynolds que tengo, y voy a elegir tanto sea un Kp como un M. Con estos dos valores, Kpi como un M, voy a sacar un factor de fricción para espina de pescado, que es K dividido el Reynolds a la M. Y con este valor, aplicando esta ecuación, donde están todos los valores que ya los dijimos, el F es este valor, voy a sacar la caída de presión en los canales. Después calculo la caída de presión, el G de los puertos, o sea, en la cantidad de masa que va en los puertos, no en el canal, porque lo que nosotros sacamos es el G de los canales, o sea, entre placa y placa, pero no del ramal central. Para ver la caída del ramal central, entonces saco el caudal dividido el diámetro del puerto, pi por diámetro cuadrado sobre 4, o sea, saco la densidad de flujo de, como si fuera un tubo, digamos, de hecho un tubo, la densidad de flujo, y con eso calculo, con esta ecuación, la caída de presión en los puertos. Y sumo las dos y me da la caída de presión en uno de los lados. En este caso es en el lado de el Reynolds, por ejemplo, del etanol. ¿Sí? Calculo la presión, bueno, y después haría lo mismo para el otro caso. En el caso de tabla de lavar se usa esta expresión para el F, con la misma ecuación, pero esta expresión para si el Reynolds es mayor de 1000, y si es menor de 1000 se usa esta expresión. ¿Está? Entonces, llegando a este punto, vamos a un ejercicio simple y les explico cómo se hace digamos, el tabla de espina de pescado, y después el tabla de lavar se lo subo, porque no tiene mucha diferencia, es más o menos igual.